Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Aquí estamos en Santa Cruz en una mañana fría. Parece que es un primer sur que ha durado ya más de 5 días. Y bueno, vámonos al grano. Voy a compartir con ustedes la lección 3, el Cristo que nos habita. Anoche estuvimos haciendo las 2 primeras lecciones, pero la verdad que me sentí demasiado apurado porque las lecciones contienen cosas muy importantes, contienen cosas vitales. Si estas cosas entran en nuestro corazón, nosotros creceremos rápidamente, llegaremos a la madurez de una manera mucho más veloz de lo que nos imaginamos, ¿no? Con la ayuda del Señor, siempre pidiéndole a Él que nos ayude. Entonces en la pasada, aquí lo tengo, en la pasada clase estudiamos acerca de reunir todas las cosas en Cristo. Y en la primera lección hablamos de la eterna intención del Padre. Siempre Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo porque Cristo fue el creador, Él mismo fue el modelo de la creación. Toda la creación la hizo porque Él quiso, de sí mismo la hizo, y la hizo para sí mismo. O sea, la creación le pertenece. Entonces, eso es la intención del Padre, siempre fue que Cristo llenara, ¿no? Como hemos dicho, llenara la tierra de su presencia a través del hombre. Y Cristo vino a mostrarnos cómo es que eso se realiza. La segunda lección es todo en Cristo. Y esta lección nos habla de todo lo que Cristo... todo lo que es en Cristo, ¿no? Que cómo puede todo ser en Cristo y cómo todo es en Cristo, lo hemos visto. Y la tercera, vamos a ver que este Cristo, que es el modelo de todas las cosas, el creador y todo, de una forma inexplicable, viene y habita dentro de nosotros. Por eso el misterio escondido en el Antiguo Testamento era Cristo en vosotros, y decía la esperanza de gloria. ¿Ok? A partir de este momento voy a tratar de apuntar a las cosas, a lo que preparé yo, ¿no? A lo que preparé sobre la misma lección, ¿verdad? Resalté algunas cosas y también algunos versículos le aumenté. Y bueno, yo les he mandado este material en el grupo del SEAP de la iglesia. Entonces ahora voy a tratar de hablar, pero mirando ese material, ¿ya? Ok, así que voy a poner mi celular aquí en este aparatito que tengo para que pueda apuntar a la pantalla. Ok, conmigo. Un saludo, un matecito, que Dios les bendiga. Y vamos a ver la pantalla ahora. Y sería bien que usted lo vea bien, ¿no? Que lo pueda leer. Quizá en el celular, en algunos celulares esto es muy chico. Bueno, vamos a empezar con la lección, el Cristo que nos habita. ¿Ok? La pregunta que empieza diciendo en esta lección es ¿cómo se podría explicar con palabras que toda la creación salió de Cristo y que ahora Él decide entrar en nosotros? Este es el más asombroso e inefable misterio de su gracia. Esto es algo que se puede hacer solo en espíritu. Materialmente el Creador jamás podrá entrar en nosotros, pero en el mundo espiritual Él viene a morar en nosotros. De hecho, en la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, viene a morar dentro de nosotros.
Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, mira, aquí podemos verlo un poquito más grande. Muy bien. Entonces aquí habla de que salga en vuestros corazones el lucero de la mañana, ¿no? O sea, es en nuestros corazones que la palabra profética, ¿no? Alumbra, ¿no? Es como una antorcha y va en aumento hasta que el lucero de la mañana, ¿no? A Cristo se lo llama el lucero de la mañana en algunos lugares, en los Salmos, en el Antiguo Testamento, y Él salga en nuestros corazones, se manifieste. Vamos a ver el exterior versus interior. Dice, vemos en este pasaje que el apóstol Pedro no nos está pidiendo que pongamos todos nuestros sentidos al servicio de las realidades externas, sino que mantengamos fija la atención en dirección hacia el proceso de lo que está pasando en nuestro interior. O sea, que fijemos la atención en el interior. Esta palabra profética de la cual habla y que usted y yo estamos recibiendo, está activando y haciendo crecer dentro de nosotros una luz única, una luz inexplicable. Todos los santos somos conscientes del amor, del clamor universal que existe. Perdón, aquí vamos a arreglar un poquito. El clamor universal. Aquí lo vamos a poner ahí. Dice, todos los santos somos conscientes del clamor universal y una y otra vez, a una sola voz, venimos declarando que la creación entera está esperando una manifestación. Pero no es una manifestación que venga desde el exterior, sino desde otro lugar más cercano, nuestro interior. El mundo necesita que seamos nosotros mismos la expresión de la gloria de Dios, es decir, que esa gloriosa imagen de Cristo sea manifestada desde nuestro interior, y yo diría, y por medio de nuestro ser, ¿no? No tenemos que agrandar nuestro ser exterior, no tenemos que embellecerlo físicamente, sino que así como somos, podremos manifestar una gloriosa imagen de Cristo a través de nuestro vivir y de nuestra manera de ser. Dice, es posible establecer una clara diferencia entre manifestar y exhibir. Aquí hay una diferencia. Dice, somos la manifestación de lo que tenemos interiormente de Cristo y no somos la exhibición de una religión que simplemente es un maquillaje en apariencia moral. Muchas veces hemos hablado de guardar el testimonio, ¿no? De esforzarnos para que los demás vean nuestro buen comportamiento. Pero en realidad, cuando hablamos de manifestación, estamos hablando de algo de lo cual nosotros no tenemos que esforzarnos en mostrar o en cambiar para hacer, sino en algo que se ve porque en nosotros, dentro de nosotros es verdad y es real. En cambio, la exhibición es una cuestión, o sea, nosotros queremos tener un buen comportamiento aparentando algo. Dice, hoy nosotros constituimos la expresión más perfecta en Cristo de la gloria de Dios. Pues es Él quien está creciendo en nuestro interior hasta llegar el momento en que sea imposible detener su manifestación, ¿no? El Señor, lo que pasa dentro de nosotros, que en lo espiritual se va fortaleciendo tanto que dice aquí que podamos decir como Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Eso está
Este es un pasaje en Juan 14. Me gustaría que vayamos a este pasaje en Juan 14, que lo tengo aquí al final. Dice en esta conversación, cuando unos griegos querían conocer a Jesús, y vinieron, ¿no? Y le preguntaron a Felipe, y Felipe fue a Jesús, y Jesús le preguntó, le dijo que esos griegos le estaban queriendo conocer porque querían conocer al Padre. Bueno, en el versículo 7 dice, si me conocieseis, dice Jesús, también al Padre, a mi Padre conoceríais, ¿verdad? O sea, miren, Jesús estaba en su cuerpo humano, pero dice que así, en ese cuerpo humano, como ser humano, cuando lo conocieran a Él, conocerían al Padre. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él todavía pensaba que Jesús tenía que hacer, él tenía que llevarlo a otra dimensión o mostrarle en algo externo a Dios. Y versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es lo que nosotros deberíamos llegar a decir cuando estemos en un estado prácticamente de madurez, ¿no? Nuestra vida, nuestra manera de ser, reflejaría al Padre. Entonces pregunta a Jesús, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y empieza a decir algunas cosas que deben suceder también en nosotros, pero que sucedían en Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿No? Entonces está diciendo a Felipe que la verdad que parecía que no le creía. Dice, de otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? Conocemos las obras de Jesús, que eran milagros y cosas tremendas que Jesús hacía, y que, bueno, para los judíos, esas manifestaciones milagrosas eran una señal, según el Antiguo Testamento, de que venía de Dios, ¿no? Por eso cuando Nicodemo va donde Jesús le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Entonces el Padre, aquí dice Jesús, créanme, ya tanto tiempo que estoy con ustedes, les dice antes, ¿no? Aquí en el versículo 9, y no me has conocido. O sea, Él estaba esperando que ellos lo conocieran, no solamente por las obras, ¿no? Ahora le dice que si no me creen, de otra manera, dice, créenme por las mismas obras. Y luego dice en el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, según estos versículos, es correcto suponer que un día nosotros podremos decir a las personas, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque dice que el que cree haría las obras que Él hacía. ¿Y quién hacía las obras de Jesús? Dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas obras también las podríamos hacer nosotros si nuestra fe es firme, si nuestra fe es madura en Cristo. Entonces dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ok? Entonces entendemos que esa persona, nosotros, si llegamos a la madurez, podremos llegar a decir, como dice aquí en la página donde hemos quedado, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta es la maravillosa esperanza que nosotros debemos tener. Y cuando empezamos la vida cristiana, no debemos conformarnos con que pues ya tengo una salvación, digamos, ¿no? Sino que yo debo saber hacia dónde me lleva esta salvación. Y esta salvación debe llevarme hasta que yo pueda decir estas mismas palabras con toda verdad, ¿no? Recuerden, no exhibir con palabras lo que no existe, sino manifestar externamente
al Dios que nos habita y que está dentro de nosotros. Dice aquí abajo, en este que está con celeste, manifestar conlleva un proceso mediante el cual una naturaleza que gobierna interiormente es expresada hacia el exterior. Recuerden que nosotros, por causa de nuestro nacimiento de Adán, tenemos una naturaleza caída. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos da su naturaleza, ¿no? Pedro dice que nos hace participantes de la naturaleza divina. Él dice que hemos nacido ahora de nuevo. Dice, no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso dice Juan. Entonces hay una naturaleza que también está dentro de nosotros, y el libro de los Gálatas dice que estas dos naturalezas se oponen entre sí, están compitiendo entre sí. Pero cuando nosotros entramos en un proceso con Dios, una naturaleza debe gobernarnos, y puede ser, si nosotros decidimos y lo hacemos con la ayuda del Señor, que la naturaleza de Cristo que está dentro de nosotros gobierne interiormente, será, como dice aquí, expresada hacia el exterior. Dice, no es una mera muestra de algo que bien podría estar fuera de mí. La exhibición tiene que ver con algo que hago. La manifestación tiene que ver con algo que soy. ¿Amén? Dice, piense en el plano terrestre. ¿A qué llamaríamos exhibición? A la muestra de diversas obras creadas por la mano humana. Y aquí nos da el texto Juan 14:9, ¿no? Aquí Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Manteniendo este principio, entendemos que Dios es luz, que todo lo que hay en Él es luz y que todo lo que viene de Él es luz. De hecho, nosotros mismos somos llamados hijos de luz, porque Él es el Padre de las luces. Pero hay diferentes medidas de luz. Aquí vamos a entender el proceso. Dice, si entendemos por luz gobierno sobre las tinieblas, ¿verdad? La luz, autoridad y gobierno que vencen las tinieblas, entendemos también que esta luz va creciendo dentro de nosotros. Hace también que crezca nuestra dimensión de gobierno, o sea, que ya no nos gobierne la naturaleza vieja, sino la naturaleza de Dios. Cuando la naturaleza vieja gobierna, nosotros somos llevados al pecado, nosotros caemos en las tentaciones. Pero cuando la naturaleza divina, la naturaleza que Dios ha puesto dentro de nosotros, ese nuevo nacimiento que nos ha hecho, hacemos ese nuevo ser, ¿qué podemos decir? Esa nueva naturaleza que está ahí, le damos alimento, permitimos que entre en este proceso y que empiece a gobernar a la naturaleza vieja y a todo nuestro ser en realidad, y gobernar nuestro ser y vencer a la naturaleza vieja. Entonces nosotros, la luz, ¿no?, de Dios va empezando a brillar. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y está hablando de esto, ¿no? Dios es luz. Entonces ese Dios que está dentro de nosotros está empezando a brillar. Pero el proceso viene hasta aquí, así, desde este punto. Un fósforo, dice, ilumina sobre un radio. Un reflector mide otro radio, otra jurisdicción. Imagínense el sol en su medida de señorío. Entonces, ¿no?, las luces del fósforo, del reflector y del sol tienen diferente dimensión. Entonces, si la luz crece dentro de mí, no lo hará solamente en el aspecto de reflejar una imagen, sino que crecerá también la dimensión y medida de gobierno, ¿no? En realidad la nueva naturaleza gobernará y vencerá a la vieja. Por lo tanto,
dentro de nosotros se manifestará esta naturaleza que gobierna. Dice, por la manifestación de lo que está ocurriendo en mi interior, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo en mi interior es aumento de luz, ¿no? Y disminución de las tinieblas de la vieja naturaleza. Entonces esto se va a ver reflejado en mi forma de vivir. Muy bien. Según la medida en que la luz de Cristo crezca dentro de mí, gobernará gradualmente todo lo que me rodea, ¿no? Primeramente a mí, y después el gobierno de Dios empezará a hacerse patente en esta creación. Isaías 63 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿No? Los santos hombres, dice, llamados héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, experimentaron como tipo y sombra de Cristo una pequeña medida de lo que hoy podemos vivir en Cristo. Nosotros podemos vivir en plenitud lo que ellos disfrutaron en una pequeña medida. Dice, ellos no se promovieron a sí mismos para estar en esta galería de Hebreos 11. Solo tuvieron una luz, más luz que los demás, ¿verdad? Para accionar en el poder de la fe, ¿no? Aquella fe les hizo manifestar mayor luz que los que estaban a su alrededor. Claro, ellos no tenían la naturaleza, ¿no? Que tenemos nosotros, y que ambos la tenemos por la fe, porque por la fe somos salvos. Por medio de la fe el Espíritu Santo ha tenido el permiso de nosotros para venir y habitar y darnos esa nueva naturaleza. En cambio, para ellos el Espíritu Santo estaba externamente y ellos manifestaban de una manera externa a Cristo, las obras de Dios, ¿no? Usted puede leer Hebreos 11. Bien, dice, si hay alguien poderoso dentro de nosotros, es Cristo. Lo que somos por fuera solo sirve al propósito de expresar la gloria que llevamos dentro. Pero yo quisiera decir, hablando de este punto de una manera más, mirando a otro aspecto, que no importa lo poderoso que es Cristo dentro de nosotros, Dios, al darnos libre albedrío, puede hacer que eso tan poderoso no se manifieste, porque nosotros, por medio de nuestro libre albedrío, decidimos manifestar la carne. Un ejemplo, Dios, en la nueva naturaleza, me dice que cuando alguien me ofende, yo debo perdonar. La vieja naturaleza, lo que quiere es vengarse, ¿no? Lo que quiere es devolverle. Aunque es justo, pero es parte de la vieja naturaleza. Entonces, si yo quiero y he fortalecido, ¿no? al Cristo que está dentro de mí, el perdonar va a ser fácil. Si yo quiero y quizás estoy empezando la vida cristiana y no he fortalecido al Cristo que habita en mí, el perdonar va a ser fuerte, difícil, complicado, pero también se puede hacer porque somos hombres de libre voluntad. Pero si no tenemos la fuerza de voluntad necesaria y la carne o las tinieblas que estaban dentro de nosotros, fruto de la herencia de Adán, si vencen, yo no perdonaré y estaré vengándome de mi hermano. Es un pequeño ejemplo. Y así se puede ver en todas las áreas de la vida. Bien, vamos a leer Colosenses capítulo 1, del 15 al 29, donde el punto, como dice el título, donde se repite muchas veces el Cristo en vosotros. Podemos decir, esta es la promesa escondida en el Antiguo Testamento, que hoy está cumpliéndose. Dice Colosenses 15, Él es la imagen, aquí estamos, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Les decía ayer que primogénito quiere decir, la palabra griega es prototokos, que quiere decir prototipo, ¿no? Él es el prototipo, en él está el plano perfecto de todo lo que se ha creado. Dice, porque en él
¿no? Fueron creados todas las cosas. Recuerden, en vosotros y en Cristo. Estas son las palabras, ¿no? Aquí habla en Él, y Él es Cristo. Fueron creadas todas las cosas. ¿Ya me entienden? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo espiritual está creado en Cristo. O sea, Cristo conoce el modelo perfecto de todo lo espiritual. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza. Ahora, esto hablando de la creación, ¿no? De lo espiritual y de lo natural, o sea, las cosas que están en el cielo y la tierra, y ahora está hablando de nosotros. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿no? Cuando Él gobierna, Él pone todas las cosas en su verdadero orden. Cuando Él no gobierna, todo se desordena. Las cosas, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, tenía la preeminencia, ¿no? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, como les digo, todos los diseños, toda la autoridad, todo está pues en Él, es Dios, ¿no? Y por medio de Él reconciliar consigo mismo. Mire, Él murió para poder reconciliar consigo mismo, porque la justicia demandaba sangre. La justicia, dice, la paga del pecado es muerte. La justicia demandaba que alguien pagara por los pecados de los seres humanos, y Él mismo vino y Él murió, ¿no? Y sufrió la sentencia en nuestro lugar. Por eso dice que por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Mediante la sangre derramada en la cruz. Está hablando de las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Y ahora está hablando de nosotros también, los seres humanos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿no? Habla de la misma obra en la cruz, para preservaros santos y sin mancha e irreprensibles, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el estado que Dios nos ha hecho ya, digamos, en potencial. Somos santos y sin mancha e irreprensibles en potencial, aunque ahora estamos en un proceso hasta llegar a que ese potencial máximo se manifieste, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a estar santos sin mancha e irreprensibles de manera, podemos decir, de manera total, de manera física, si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Ok? Si estamos así, llegaremos a ser lo que ya nos hizo. Haga de cuenta que ya el modelo perfecto de nosotros está en el cielo. Él ya lo consiguió por medio de la muerte. Pero nosotros estamos en un proceso de llegar a eso. Y de hecho esta vida nos debe llevar a ser, si me entiende bien esta expresión, lo que ya somos en Cristo. Sí, entonces, ¿cuál es el camino? Permanecer fundados y firmes en la fe, ¿no? Crecer en la fe, tener una fe firme y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, esa esperanza del Evangelio es aquello que nosotros tenemos como firme ancla. Y lo que yo espero es que Dios me lleve, ¿no? Yo espero que me lleve hasta ese punto. Por eso es esperanza. Por eso, por un lado, ya está hecho,
y yo espero que llegue hasta lo que ya está hecho, aunque ahora no lo veo, ¿no? Por eso también es fe, pues la fe es la certeza de lo que espero. Yo todavía no me veo santo y sin mancha e irreprensible, pero en el Cristo ya Él conquistó ese futuro para mí. Entonces, ¿cómo lo consigo? Permaneciendo fundado y firme en la fe y sin moverme de la esperanza del Evangelio. Dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Él fue hecho servidor y predicador de este Evangelio. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, que no tiene que ver con las aflicciones por el pecado, ni por el sufrimiento por el pecado nuestro, porque eso lo pagó todo el Señor, sino las aflicciones que vienen de la labor suya, ¿no? que vemos en los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos. Él sí, de verdad, fue perseguido, plantó iglesias, pero hubo siempre una persecución que le causaron aflicciones. Dice, de la cual fui hecho ministro, ¿no? O sea, por su cuerpo, que es la iglesia, de esa iglesia él fue hecho ministro. La palabra ministro quiere decir servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Este es el anuncio del Evangelio, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio es tan rico, es tan glorioso y es tan general, porque no queda solamente entre los judíos, que eso es lo que pensaba, si ustedes leen el libro de los Hechos, lo que pensaban al comienzo, los apóstoles mismos, ¿no? Toda la iglesia inició judío, pero este misterio también llega para los gentiles, para los que no son judíos. Este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, si Cristo que está en nosotros se manifiesta, de nosotros se va a manifestar gloria. Lea Colosenses 3:4. Ahí dice que si el Cristo que nos habita está en gloria, que nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Ok, entonces Pablo decía que ese misterio de este evangelio maravilloso es Cristo en vosotros. El evangelio no solamente eres salvado del pecado, del infierno, de la muerte eterna. No simplemente quiere decir tú eres perdonado, sino la plenitud del Evangelio es Cristo en vosotros. Todo lo anterior es verdad, todo lo anterior es necesario para que Cristo en nosotros primero nazca, luego crezca y luego gobierne, ¿no? Entonces, ahí hay una esperanza de gloria. Ninguna gloria puede salir de un ser humano, sino la gloria nace de ese Cristo que habita y gobierna ese ser humano. Entonces dice, Cristo en vosotros, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto en Cristo Jesús, la palabra perfecto es la palabra teleios, que quiere decir maduro en Cristo Jesús a todo hombre, donde ya el Cristo que habita gobierna, dice, y para eso, dice Pablo, como ministro del Señor, trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Necesitamos descubrir por luz y revelación de Dios aquello que portamos, que es nada más y nada menos que la persona de su Hijo en nuestro interior. Su Hijo está en nuestro interior. Cuando no tenemos esta luz, recuerden, cuando no lo sabemos,
porque luz y revelación son cosas, son mutuamente, ¿cómo se llama?, dependientes, porque más luz, más revelación, menos luz, menos revelación. Entonces, cuando nosotros entendemos, dice, por esta luz y revelación podemos saber esto que estamos hablando, que ahora está en su mente. Pues, si usted me entendió, usted lo ve, pero esto se va a hacer carne, en realidad se va a hacer vida en la medida que su fe está aumentando. Usted quiere creer, créalo, y ese creer se va a hacer más firme, ¿no? Porque a veces nuestra fe es débil. Pero dice, cuando no tenemos esta luz y este entendimiento, vivimos esperando que toda obra de Dios siempre venga del exterior, de afuera. Pero recuerden, la obra que Dios quiere hacer es desde adentro. Lo más triste para nosotros sería darnos cuenta al final de nuestras vidas que esta gloriosa persona llamada Cristo, que dice, están todas las cosas, que en esta gloriosa persona, ¿no?, la palabra en esta gloriosa persona están todas las cosas, y que éstas ya habitan dentro de nosotros por tenerlo a Él. Por lo tanto, dice, cuando esta verdad se nos va revelando, migramos de una mentalidad de pozo a una mentalidad de fuente. Porque para que un pozo se llene, necesita del agua de la lluvia, ¿verdad? Pero si entendemos que Cristo es la fuente de vida eterna en nuestro interior, no necesita una fuente, la lluvia, o sea, que venga de afuera la lluvia, sino que de adentro es de donde sale el agua, ¿no? Hasta nuestra manera de orar y adorar cambiará. No en cuanto a la forma, sino en cuanto a la posición que nosotros tenemos. Nosotros sabemos. Miren lo que le dijo aquí en Juan 13 y 14, Jesús a la mujer samaritana, ¿no? La que había tenido 5 maridos. Creo que aquí lo tengo, miren. En Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Verdad? ¿De qué agua estaba hablando? La mujer quería satisfacer la sed interior, ¿verdad? La sed que todos tenemos de Dios, que nada lo satisfacía, ni nada le va a satisfacer a los seres de este mundo. Y ellos van a seguir buscando y van a seguir enriqueciéndose, van a seguir incluso, todo el mundo está buscando esto, ¿no? Y por eso también llegan hasta extremos los seres humanos buscando satisfacer ese lugar, eso para lo cual hemos sido creados, hermanos. Ese Cristo que viene y habita en nosotros ocupa un lugar que Él tiene dentro del ser humano. Es natural que Él venga, porque para eso fuimos creados, para que Cristo nos habite. Y solo cuando Él llena ese lugar, nosotros estamos verdaderamente satisfechos. Esta mujer samaritana de Juan 4, que usted va a leer si quiere, era una mujer que quería satisfacer esa sed interior, pero lo hacía a través de buscar un marido. Ella tenía 5 maridos. Él le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tenía, dice, no era su marido. Entonces, Él le dice, el que bebiere de esa agua, de la que ella estaba bebiendo, en este caso buscando en un marido la satisfacción interior, y hay muchos otras aguas que los seres humanos buscamos, pero que ellas no van a llenar. Siempre lo va a llevar a tener más sed, y va a tener más agua, va a querer más agua, y al final nunca va a llenar. Pero Él dice en el versículo siguiente, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, saciará su sed. Sino dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos hablando de fuente, mentalidad, hemos dicho, de fuente, y mentalidad de pozo. Nosotros en Cristo, y con ese Cristo todopoderoso que nos habita, podemos hacer. Jesús le dijo a la mujer samaritana, que va a ser una fuente que salta para vida eterna. Y un poquito más adelante dice, esto dijo hablando del Espíritu que habría de venir, ¿no?, del Espíritu Santo.
Bueno, para finalizar esta lección observemos el siguiente pasaje detenidamente. En 2 de Corintios 4, 4 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Miren, Él está cegando el entendimiento de aquellos que son incrédulos, que más adelante vemos son los que voluntariamente no quieren creer. Estos incrédulos tienen los ojos ciegos y es difícil que les resplandezca, como dice aquí, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de la gloria de Cristo? La palabra Evangelio, como hemos visto en clases anteriores, quiere decir las buenas noticias de la gloria. ¿Qué es la gloria? Es el esplendor, la manifestación total de Cristo. O sea, este es el Evangelio. El Cristo glorioso quiere habitar en nosotros, el cual es la imagen de Dios. Recuerden cómo fue creado Adán. Fue creado también a su imagen y semejanza. Entonces volvemos a un estado original, el cual Dios creó y del cual Dios sigue esperando que volvamos a hacer eso, ¿verdad? Adán pecó y Adán distorsionó, ¿verdad? Esa imagen y semejanza de Dios. Pero ahora Cristo nos quiere volver a llevar a que volvamos y tengamos la imagen de Dios dentro de nosotros. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Yo no estoy hablando de mí, está diciendo Pablo, sino predicamos a Jesucristo como Señor. No es que tú tenías otro maestro y te vengas a mí como gran maestro, aunque yo conozco todas las cosas, yo no soy nadie, dice, ¿no ve? El único que puede ser Señor de tu vida es Jesucristo. Y habla de sí mismo, dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Los predicadores, los pastores, somos servidores de Dios y les servimos a ustedes sirviendo a Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios ha resplandecido en nuestros corazones. O sea, primero ha venido y ahora está habiendo revelación, está aumentando la luz. Yo estoy seguro que si ustedes están entendiendo esta palabra, por eso yo la quiero dejar grabada, porque es muy importante, su interior se está iluminando cada vez más. Y Dios es el que va a traer mayor iluminación, mayor revelación. Dice, aquí se nos muestra el mayor conflicto y la mayor operación de las tinieblas, ¿verdad? Como dice al comienzo, cegar el entendimiento de los incrédulos para que ellos no puedan ver esto. Hermanos amados, hay muchos de nuestros hermanos cristianos que han nacido de nuevo y no entienden esto. No les ha resplandecido esta luz porque en cierta manera son creyentes, pero le han dado mucho lugar a la incredulidad. Entonces aquí pregunta, ¿quiénes son los incrédulos? No son aquellos que no han escuchado la buena noticia, sino aquellos que voluntariamente deciden no creer y avanzar en la verdad revelada. Es muy triste que haya gente que esté viviendo así. Por lo tanto, dice, el entendimiento cegado es fruto de someterme al engaño, un sometimiento voluntario a no creer, en no tener fe, ¿verdad? A no creer en lo que no veo. Por lo tanto, hacerme incrédulo respecto de la verdad, dando esto como resultado la ausencia de la revelación del Cristo que me habita. Y si nosotros no crecemos en la revelación de ese Cristo que me habita, estaremos estancados y nuestra vieja naturaleza seguirá, ¿no?, muy fuerte y en muchos casos, en la mayoría, gobernándonos. Y caeremos todas las veces en una vida de pecado. Entonces vamos a estudiar esto, dice, en profundidad en las lecciones posteriores. Aquí dice esto, nuestra lección es reunir todas las cosas en Cristo. Esto tenemos que ver, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo.
Fue su intención y será su intención eternamente, la intención de un padre que quiere a sus hijos. Luego veíamos que todo está en Cristo, todo es por Él, para Él, por medio de Él. Y luego, en lo maravilloso, este Cristo nos habita. Gracias, queridos hermanos. Yo no sé si ahora me estoy enfocando bien, pero quiero decirles que espero que esto les ayude. Un abrazo y ya no quiero hacerlo más largo. Dios los bendiga.